Vamos a orar y vamos a iniciar nuestro estudio. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, esta noche que podemos venir aquí, Dios, para estudiar tu palabra juntos, para cantar juntos, para orar uno por otro. Y gracias por tu presencia, Señor. Gracias que estás aquí. Gracias por tu fidelidad. Dios, eres más grande que podamos imaginar. Tu amor es más grande, Dios. Entonces, ayúdanos, Padre, esta noche a recibir de lo que tú tienes para nosotros, las verdades, los principios, las lecciones en tu palabra para tu iglesia esta noche. Y te damos gracias, Dios, por tu obra que haces en los corazones. Te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Como hemos estado viendo en este estudio, hemos visto que Moisés ahora ya se encuentra como un bandido, ¿verdad? Porque huyó de la justicia. De repente se enojó, vio una injusticia y resultó en homicidio. Mató a uno de Egipto con sus propias manos y lo enterró en la arena, dice la Biblia. Lo enterró. Entonces no es una sorpresa leer en verso 15, ahí donde vamos a continuar. Éxodo capítulo 2, verso 15. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Y noten, Faraón no lo quería como preso, vivo o muerto. Él simplemente lo quería muerto. Y una vez que escuchó de lo que sucedió, bueno, ya lo están buscando. Y dice, fíjense, en verso 15, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces entró al desierto Moisés, donde, como ya lo vimos la otra vez, lo vimos que iba a estar ahí por 40 años. 40 años en el desierto, y aquí vemos que está entrando al desierto. Y en el desierto se aprende muchas lecciones. Moisés, pero igual nosotros. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando, tiempo en el desierto? Creo que varios han entrado al desierto. ¿Y cómo les fue en el desierto? Tiempo de prueba. Y es duro. Pero esta noche, mientras nos humillamos delante de Dios, nos humillamos para recibir, vamos a aprender nosotros mucho también. Porque el desierto no es algo que nos gusta, pero siempre es algo bueno cuando nos entramos humildes. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me vas a enseñar, Señor? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y lo primero que vemos aquí en Moisés, él aprendió de sus errores. ¿Verdad? Es una lección para todos nosotros. Es un tiempo para aprender de tus errores cuando entras al desierto. ¿Verdad? ¿Qué hice? ¿Qué fue mi error? Pues eso es entre ti y Dios. Pero vamos a estudiar acerca de Moisés, pero igual, cada uno esté meditando acerca de su propia vida, de su relación con Dios. Y espero que van a encontrar esperanza, porque a veces hacemos errores y pensamos que ya estuvo, ya Dios no me quiere usar, ya no me puede usar, pero eso no es cierto, lo que vamos a descubrir. Entonces primero vemos, es un tiempo para aprender de tus errores, versos 15 al 19. Sabemos que ese camino que Moisés tomó para ya salirse del palacio de Faraón al desierto de Madián, sabemos que comenzó, tenía buenas intenciones, eso es lo que quiero decir, tenía buenas intenciones porque él vio, ¿verdad? Él vio la injusticia, el dolor de su pueblo y sí le impactó mucho. Pero el que mató ya está enterrado en la arena porque él trató de golpear a otro hebreo hasta la muerte. Entonces él entró y defendiéndolo, lo mató y tomó el asunto en sus propias manos. Eso fue su error. Pero sabemos cuando él tomó esa decisión, sabemos que en ese momento él decidió de identificarse con el pueblo de Dios, con su sufrimiento de ellos. Y vimos esto también en Hebreos 11, 25. Noten este verso muy importante con referencia a este texto. Hebreos 11, 25 dice que Moisés, que él escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Vimos que Moisés, él fue creado en un palacio, pero vemos que él apoya la causa del pueblo. Él fue creado en lujo, literalmente, algo lujo que no podemos nosotros experimentar. O tal vez no, ¿verdad? Pero fue algo raro. Alguien que es creado en un palacio es muy raro, pero él abrazó la adversidad. Entonces vemos buenas cosas, carácter de Moisés, ¿verdad? Él por mucho tiempo estaba asociado con los opresores, pero ahora ya él tomó el lugar de los oprimidos. Entonces son gran cambios, gran cosa está pasando en su vida, ¿verdad? Él perdió el favor de la princesa del palacio, porque él escogió la cruz. Y para muchos se ve, está loco Moisés. ¿Por qué dejó todo? ¿Por qué no dejó que maten a ese hebreo? Tú tienes tu lugar en el palacio, pero para Moisés eso no podía pasar. Y aunque fue un error, vemos que él va a aprender su lección, ¿verdad? Que ya no voy a tomar el asunto en mis propias manos. Voy a depender en Dios, que Él dé la liberación a su pueblo, no en mi fuerza, no en mi poder. Pero por Dios y por Israel abandonó todo este lujo, abandonó el palacio. Y aunque eran buenas intenciones, sabemos que sí, era pecado. Falló Moisés porque era homicidio. No hay otra manera como describirlo. Es homicidio, ¿verdad? No era el lugar de Moisés tomar la vida de ese Egipto. Pero Dios nunca lo llamó para liberar a su pueblo en ese momento. Él lo hizo. Fue su decisión y fue una mala decisión. Entonces, aunque eran motivos que podemos ver, ya era un buen motivo, él de todos modos falló porque tomó el asunto en sus manos. Y eso nos habló mucho la palabra la última vez, ¿verdad? Porque a veces eso lo hacemos nosotros. Tomamos los asuntos en nuestras manos sin acercarnos a Dios. Es tu voluntad, Señor. Eso es lo que quiere, es el tiempo. Y vemos que en su ejemplo no era el tiempo. Pero Dios todavía tenía un plan para Moisés y eso es lo increíble. A pesar de ese fracaso, su error, Dios vemos que tenía un plan para él. Eso nos muestra que hasta los pecadores pueden convertirse en siervos elegidos de Dios. Un siervo elegido suena como un título muy grande y sí es, algo de honor. Y Dios usa pecadores, los levanta, nos rescata, nos perdona, nos limpia y nos quiere usar. Esto habla de la gracia de Dios, soberanía. Algunos luchan con esto. ¿Por qué el Señor lo está usando a él? Yo sé lo que él hizo, o yo sé de su pasado, te cuento de sus errores, pero Dios, Él ve el corazón. Cuando uno se humilla y se arrepiente, Dios lo usa de nuevo y lo levanta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando hacemos un error, hay que aprender, porque lo más triste es cuando hacemos errores y no aprendemos y seguimos el mismo error y otra vez, una vez más. Porque vemos que él huyó de Madián y ahora queremos ver, aprendió de no tomar el asunto en sus manos. Y vemos un poco de cambio aquí. Fíjense en versos 16 y 17, porque aquí viene una prueba. La primera prueba, después que salió de Madián, fíjense, se sentó cerca de un pozo y dice, verso 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y los mató. No se crea. Las defendió y está aprendiendo. Y dio de beber a sus ovejas. Una vez más, Moisés ve con sus ojos una injusticia y no le gusta, obviamente. Pero esta vez no era dueños maltratando esclavos, esta vez eran pastores abusando de mujeres, 7 mujeres. Entonces parece que hubo un conflicto por un tiempo entre esta familia, específicamente las mujeres que típicamente salen diariamente para recoger agua, y con esos pastores hay un conflicto aquí, porque dice en verso 18,
Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? No estaba sorprendido que regresaron tan pronto, porque normalmente esos pastores, bullies, causaban que se extiende su tiempo en el pozo. Pero este día no, era una sorpresa. Regresaron muy pronto. Y dice en el verso 19, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entonces estos pastores, cuando ellas dijeron los pastores, el padre sabe de qué están hablando, porque era un problema que estaba recurriendo. Y tal vez estos bullies, los pastores malos, ¿verdad? Prevenieron que saquen agua. O tal vez esperaban que ellas sacaban el agua y recogían lo que ellas ya sacaron. No dice el detalle, pero sabemos que esto fue duro para ellas y no era justo. Eran malos, los estaban maltratando. Y aunque Moisés era un extranjero aquí en Madián, él todavía decidió, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. ¿Verdad? No voy a permitir que estos pastores tomen ventaja de estas mujeres. Y quiso ayudarlas. Vemos que es valiente Moisés. Usó su entrenamiento como soldado en el militar en Egipto. Y noten algo, cambio, como ya lo mencioné, no mató a los pastores. No los mató. Solo se contuvo y hizo lo necesario para que puedan tomar su agua las hijas, ¿verdad? Las 7 hijas. Y eso lo hizo. Entonces vemos ya un cambio. Su enojo ya abajo del control, ¿verdad? Él está aprendiendo. Porque lo que pasó aquí en ese tiempo, un hombre nunca hace esto. Porque es un trabajo que es para muy bajo. Entonces era para las mujeres, ¿verdad? No era significante. Entonces que un varón haga esto era una gran cosa. Porque ahí dice, las mujeres dijeron, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entonces Moisés se inclinó, se agachó para servir a las mujeres. Y él está aprendiendo. Eso es parte de su entrenamiento, de ser un líder. Porque todos los líderes de Dios son siervos. Y aquí vemos, él está sirviendo a la gente. Todos los líderes de Dios son siervos. A veces algunos quieren brincar ser siervo. No, yo quiero la posición. Quiero ser líder. Bueno, comienza a ser un siervo. Y Dios abre puertas para tomar liderazgo. Servir al Señor es lo máximo. ¿Verdad? No buscamos posiciones. Simplemente servimos al Señor con todo corazón. Entonces eso es algo muy importante aquí. Parte de su entrenamiento inicia, ¿verdad? Ese es el curso primero. Entrando a Madián, entrando en el desierto. Va a servir. Así va a aprender a ser un líder, sirviendo a otros. Y Jesús nos dio el ejemplo. Nos seguimos el ejemplo, sí, de Moisés, pero Jesús. Él es el ejemplo perfecto de un siervo. Noten Mateo 20, verso 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para servir. Entonces, cristianos sirviendo no es algo raro, es lo normal. Es normal, porque seguimos el ejemplo de Jesús. Eso es ser un discípulo de Jesús, seguirlo. Yo veo a mi Señor sirviendo, yo voy a seguir ese ejemplo. Y le pido que nos ayude, que no, para hacerlo con un motivo puro, en humildad, como Él. Entonces Jesús nos salvó porque fue a la cruz, ¿verdad? Nos da ese ejemplo de dar tu vida. Dar tu vida para otros. Y entonces ese es el patrón para nosotros. El servicio, y hablamos del servicio sirviendo a otros,
bueno, tenemos que ver la cruz, porque ese es el ejemplo, ese es el patrón de servicio para nosotros, iglesia. Miran a la cruz, ¿verdad? Piensan en otros. Lo hacemos para otros. Ese es un amor sacrificial. Jesús dijo en Lucas 22, verso 26, fíjense, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces estamos hablando de entrando al desierto, ¿verdad? Y no es fácil. No nos gusta entrar al desierto, pero tenemos que entender que es para nuestro bien. Podemos estudiar ese texto y ver, sí, era para el bien de Moisés, pero cuando es nosotros, nos olvidamos que es para nuestro bien. Nos molestamos a veces. Es difícil, el desierto, pero es bueno. Y por eso es tan importante humillarnos delante de Dios y arrepentirnos. Humillarnos, arrepentirnos para aprender de las razones que estamos en un desierto, sea desobediencia, ¿verdad? El orgullo, o tomando el asunto en tus manos, haciendo todo en tu fuerza. No, y es de Dios. Entonces Dios nos da esos tiempos del desierto. O sea, ok, hijo, hija, entra a Madián. Te va a tocar aquí un tiempo, hijo, hija, pero es para tu bien. Quiero que medites, que te mantengas cerca de mí, ¿verdad? Para que seas sensible a lo que te quiero enseñar en este tiempo. Todo es para aprovechar. En cada etapa es de crecimiento. Y aquí vemos que la segunda parte, en versos 20 al 22, que el tiempo en el desierto fue un tiempo de preparación también. Es tiempo de preparar. Y sabemos que Moisés él tenía que ser preparado para su llamado. Él todavía no sabía su llamado. Tú y yo lo estudiamos, sabemos que él fue llamado para un gran rol de ser redentor de Israel, para sacar el pueblo de Egipto. Eso fue su llamado y requiere preparación. Entonces, cada ministerio requiere preparación. No hay un corto camino. Él está aprendiendo a controlar su temperamento violento. Está aprendiendo a cómo servir. Son unas lecciones que él está aprendiendo en Madián. ¿Saben que Dios nunca está en prisa para prepararnos? Dios tiene mucha paciencia y nosotros necesitamos paciencia porque queremos correr el tiempo en el desierto. Ok, Señor, ya son 2 días, ya no, sácame del desierto. No, hijo, va a ser 2 años en el desierto. Entonces, tenga paciencia porque te quiero formar. Y eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Y ese es el ejemplo clásico, porque no hay prisa para Dios. Sabemos que Moisés estuvo aquí en Madián, en el desierto, por 40 años. 40 años. Esto es lo que dice la Biblia. Si quieren notar la referencia en Hechos capítulo 7, versos 29 y 30. 40 años, imagínense. Él entró a Madián y sabemos que va a ver a Dios en la zarza ardiente. Y eso fue un tiempo de 40 años. Me gusta lo que alguien dijo de estas etapas de Moisés. Se los voy a leer. Dice, Moisés estuvo 40 años en Egipto aprendiendo algo. Estuvo 40 años en el desierto aprendiendo a hacer nada. Y estuvo 40 años en el desierto probando que Dios lo es todo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Todo se trata de Dios. Aprendemos algo en el mundo y Dios lo puede usar, como vamos a ver. Dios usó su tiempo en el palacio. Todo el entrenamiento que Él recibió del mundo, Dios lo usa para algo bueno. Igual con su trabajo, sus talentos, sus dones, todo Dios lo usa. Pero el resultado es que reconozcas que eso no es nada de ti, es todo de Dios. Dios te da todo lo que tienes, es para glorificarlo a Él, para servirlo a Él. Hay que recordarnos de esto. Cuando creces y pierdes paciencia, recuérdate que el tiempo de Dios es perfecto. Toda la vida son etapas.
¿verdad? Y hay que nunca perder el gozo. Gócense en cada etapa y aprender. Recuérdense Moisés, por cada año de ministerio, 2 años de preparación. Es mucho tiempo. Y si meditas en eso, es, oh, man, qué duro para Moisés. Sí, sí fue duro. Pero nadie dijo que es fácil ser cristiano. Pero lo bueno es que Dios es glorificado en el proceso, mientras dependemos en Él. Entonces, 40 años Moisés en Madián, y Dios usa ese tiempo, y vamos a ver 3 partes. Realmente no dice mucho de su tiempo ahí, pero podemos ver unos detalles que nos ayudan a ver cómo Dios usó su experiencia de 40 años en Madián para prepararlo. Y pues número 1 lo usó su situación ahí de vida, donde se encontró, en Madián. El local preciso no lo sabemos, porque los madianitas probablemente vivían en Arabia, pero es más bien, hablando de los madianitas, es una gente, un grupo, una cultura que vagaban en el desierto, era su estilo de vivir. Entonces realmente no es un país así fijo que sabemos precisamente. Sabemos que probablemente estaba por la península del Sinaí. Pero lo que aprendemos en esto es que el desierto es un lugar para que nos encontremos con nuestro Dios. Entonces, donde quiera que sea, la geografía no es lo importante. El desierto es que vas a encontrar a Dios ahí. Y si no lo encontramos, bueno, es cuando caemos, nos alejamos. A veces para el cristiano lo reconocemos como resbalado, ¿verdad? O backslidden, que nos alejamos de Dios. Pero no, entramos en un desierto, no, córrenle, siguen buscando al Señor, porque seguramente lo vas a encontrar. Ahí es donde vemos a Dios más, a veces en manera más íntima, porque son grandes lecciones en nuestra vida, en etapas claves de crecimiento. Y eso es lo que me refiero, que ahí encontramos a Dios. Entrando al desierto, imagínense el escenario. Obviamente difícil encontrar agua, la comida, es muy difícil. Entonces quiere decir que tienes que depender en el Señor. Y eso es parte de un desierto. Eso es lo bueno del desierto. Vas a buscar toda tu dependencia, total confianza en la provisión de Dios, en todo. Pero algo de desiertos, recuérdense Jacob, él vio, ¿qué es lo que él vio en un sueño, una escalera al cielo? Era en un desierto. Es Génesis 28. Elías dice en Primera de Reyes 19 que oyó un silbo apacible y delicado y fue en un desierto. Juan el Bautista en el desierto predicaba arrepentimiento, Mateo capítulo 3. Sabemos que en Mateo 4 es donde en el desierto que Jesús vemos su primer victoria sobre Satanás. Noten Gálatas 1:17, porque fue en el desierto donde Pablo buscaba las escrituras aprendiendo acerca de Jesucristo. Entonces antes que eso, bueno, Moisés entró al desierto. ¿Y qué es lo que vemos que él encontró? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y eso es lo bueno del desierto, porque ahí está Dios, siempre está ahí. Pero tú y yo tenemos que buscarlo. Nuestra parte es ser humilde, abierto. Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta etapa? Seguro va a ser algo bueno para mí. Seguro va a ser bueno para ti. Porque así nos usa, nos prepara. Preparación. ¿Para qué te está preparando el Señor hoy? Todos estamos en una etapa de preparación. Bueno, Moisés, estamos hablando de su lugar en el desierto. El lugar era algo práctico, porque sabemos que por su experiencia en el desierto, ahora él va a poder saber, ok, aquí vamos por agua.
Él va a saber dónde, porque va a dirigir un pueblo, una nación. Siempre es bueno, no sé si les gusta ir camping, que no es bueno que alguien sabe cómo comenzar un fuego, que no, es útil, es algo práctico. Y ese es Moisés. Cuando ahora le toca de dirigir un pueblo, ellos no saben cómo vivir en un desierto. Pues Moisés, él tiene 40 años de experiencia. No, yo sé dónde encontrar el agua, no se preocupen. Cuidado con esa flor, te va a dar mucho comezón. Y le está ayudando. Y eso es todo bueno, es muy práctico. Pero sobre esto es lo espiritual, la significancia, no solo práctico, las cosas prácticas de la vida, pero lo espiritual. Él tenía, primero, encontrar al Señor para poder sacar el éxodo, sacar el pueblo y redimir el pueblo de Israel. Él primero tenía que encontrarlo. Y recuérdense, el pueblo de Dios eran extranjeros en Egipto, pero Egipto era su casa, es todo lo que él conoce. Él fue creado ahí en Egipto por Faraón, los 100% de Egipto. Por eso las hijas, como dijeron, es un varón egipcio. Se puede ver, él es diferente, él es de Egipto. Y noten, dice en verso 22 que él dijo, forastero soy en tierra ajena. Eso es lo que dijo cuando nació su primer hijo. Forastero soy en tierra ajena. Y es interesante esto, que él ya se encuentra como el extranjero. Pero eso era el punto de su preparación. Para que Dios lo está mostrando, tu preparación, tú no eres del mundo, de Egipto. Tú perteneces a mi pueblo. Eso es tan importante, tenemos que recordar nosotros. Tú ya no perteneces a este mundo, iglesia. Él ya te rescató del mundo. Paran de mirar para atrás. Paren de ver las tentaciones del mundo. Y eso es lo que aprendemos con la vida de Moisés. Entonces, el desierto, obviamente, tiempo de preparación, tiempo de aprender lecciones o de errores, ¿verdad? Pero vemos aquí algo más. Lo está preparando Dios para ser un líder siervo. Ya lo mencioné, pero lo vemos aquí, ser un líder siervo. Y eso lo vemos en su nueva etapa en familia, como esposo, como padre. También Dios lo usa eso para su entrenamiento de ser un líder. Fíjense, cuando Moisés huyó de Egipto era soltero. Pero aquí dice que el sacerdote de Madián no lo dejó ir. Le gustó, este es buen varón para una de mis hijas. Es porque sabemos que el sacerdote tenía ¿cuántas hijas? 7. 7 hijas, solteras. Entonces él no quiere que Moisés se escape. Fíjense el verso 20. Por eso digo esto. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Entonces las hijas que estaban pensando se olvidaron de su hospitalidad, hospitality. Se lo olvidaron porque no lo invitaron. Entre a comer. Unas tortas, algo. ¿Por qué dejaron el soltero? Es interesante el escenario. Me gustaría tener más detalle, pero no lo dice. Pero sabemos que Moisés le gustó ahí, en la casa, porque fíjense, en verso 21, Moisés estaba ahí cómodo. Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Sefora por mujer a Moisés. Entonces, no solo un esposo, porque ya se casó con Sefora, pero también padre. Fíjense en el verso 22. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. El nombre Gersón es hebreo por garage, no un garage, garage, pero significa echar fuera o expulsar. Y tal vez tiene que ver con, él fue expulsado, ¿verdad? Echado afuera de Egipto. Interesante nombre, Gersón.
Pero eso era parte de su preparación. Ser esposo, se aprende mucho del ministerio. Ser padre, más. Entonces todo es preparación. Ser un líder siervo. Hay líderes siervos aquí, en su casa, casados, son líderes siervos, sirviendo a tu esposa. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Se casaron, ¿cómo se llama? Séfora, su esposa, ahora ya es parte de su familia, los madianitas. Y ellos también lo apuntaron al Dios verdadero. Porque vemos que Ruel, su suegro, era un sacerdote. Era un sacerdote. Y el nombre Ruel, interesante, significa amigo de Dios. Entonces, muy probablemente que Ruel le instruyó a Moisés también a conocer al Dios verdadero. Bueno, hay más cosas que está aprendiendo Moisés, de hecho, de su preparación. Porque también en el desierto Dios lo preparó para ser pastor. Noten esto, para ser pastor. Entonces, en su trabajo podemos decir, porque algunos pueden decir, pues yo no quiero ser pastor, no voy a ser pastor, pero esto aplica también en tu situación de trabajo. Ahí donde tú estás, Dios usa eso para prepararte para el ministerio. Ahí en tu trabajo. Y en cada área de tu vida hay pruebas diferentes, únicas, que solo se encuentran ahí. ¿Verdad? Empleados difíciles, jefes duros, ¿verdad? Entonces ahí Dios te está preparando también. Y sabemos que en el desierto no hay muchas oportunidades de trabajo. No hay muchas. Pero hay trabajo de pastor. Y entró en ese trabajo. Sabemos que fue pastor porque en capítulo 3, verso 1, así inicia. Dice que estaba Moisés con las ovejas. Entonces, esto es un trabajo duro. No es fácil ser pastor. Pero sabemos que Moisés, no me imagino que él fue, ok, yo quiero ser pastor y voy para Madián. Y sabemos por qué fue allá. Él nunca se imaginaba ser pastor. Jamás. Era lo más lejos en su mente, sus planes. Sabemos que en Génesis 46, 34, fíjense lo que dice. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y él fue creado en la cultura de Egipto. Él no tiene un plan de ser pastor, pero Dios tenía otros planes para él. Entonces ahí aprendió cómo cuidar ovejas, cómo cuidar del pueblo. Y requiere instrucción, preparación. Algo de ovejas son interesantes, porque dicen que las ovejas no son muy inteligentes. Es un animal no tan inteligente. Quiere decir que necesitan a alguien que les ayude, ¿verdad? Dirigirlos, porque no saben mucho dónde comer, dónde encontrar agua, el pasto, todo esto. Un pastor los ayuda en esto. Y también como son animales más frágiles, no tienen dientes, no son agresivos, bueno, es fácil que otro animal viene y se los come. Entonces requiere protección, ¿verdad? Guiarlos, protegerlos, y también son propensos a vagar. Les gustan a vagar y se escapa uno y el pastor tiene que ir a buscarlo y traerlos de nuevo con los demás. Entonces eso es, las ovejas dependen totalmente sobre un pastor. Y por eso la Biblia hace esa comparación, ¿verdad? El pueblo, nosotros somos la iglesia y la palabra se refiere a nosotros como ovejas, somos ovejitas y tenemos un buen pastor que él está pendiente de cada uno. Él nos ve. Él es el que te llevó al desierto. Entonces no se enojen con tu pastor. Y eso es lo que pasa cuando nos quejamos. Entonces tu pastor no que era bueno, y ahí es cuando podemos ver, wow, es mi error. Porque digo,
¿Por qué me molesto con mi pastor si él me trajo aquí? Porque aquí es donde yo necesito estar, porque Él me va a preparar para algo. Entonces no siempre vamos a estar en acuerdo donde nos lleva el pastor, pero reconocemos que es para nuestro bien y preparación. Bueno, eso lo podemos imaginar, ¿verdad? El pastor cuidando de las ovejitas y él está aprendiendo de esto. Más tarde vamos a ver, de hecho, noten este salmo. Pensaba que no lo tenía aquí, pero es Salmos 77, verso 20. Salmos 77, 20. Y todo eso es importante porque vemos que el pueblo de Dios son ovejas, ¿verdad? Y Dios, ¿cómo los llama? Ay, me adelanté, perdón. Salmo 100, verso 3. Salmo 100, verso 3. Porque aquí es donde dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas. Es los creyentes, la iglesia. Somos sus ovejas. Y como todas ovejas necesitamos que nos guíe Dios. Que Dios nos guíe, que Dios nos protege. Y Dios nos lo promete esto. Esa es la promesa de Dios. Él te va a guiar. Él te va a instruir. Te va a proteger. Eso es lo que Dios hace. Porque somos ovejas de su prado. Entonces Moisés va a aprender esto. 40 años en el desierto le pareció bien para Dios, para su vida. Para que él aprenda de esto. Y más tarde, Salmo 77, verso 20, fíjense, en referencia Dios salvando a su pueblo de Egipto, dice esto: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y hay varias referencias de Dios que hacen su palabra, que los creyentes, hijos de Dios, como ovejas, y somos de Él. Pertenecemos a Él. Fíjense, Efesios 2:10, porque estamos hablando de preparación, ¿que no? Dios nos prepara en el desierto. Y en esto estamos viendo que Dios lo está preparando para un plan que Él todavía no lo sabe. Y eso es lo que requiere fe. Tu tiempo en el desierto, tenemos que creer, es algo que Dios está preparando para algo que viene. Tal vez otra prueba diferente. Tal vez un rol, un llamado específico. Y todo esto va a preparar para ese llamado específico. Porque la Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechura de Dios. Somos hechura suya, dice. Quiere decir que Dios está obrando en nuestras vidas siempre. Está obrando, preparándonos para su servicio. Y no solo prepara buenas obras, Él ya tiene las obras preparadas, porque me refiero a tu llamado. Tú tienes un llamado, ¿verdad? Tienes un llamado. Bueno, eso ya Dios lo tiene preparado, pero ahora requiere que nosotros estemos preparados para que lo podamos cumplir y hacer. Es increíble cuando pensamos, Dios está en control de todo. Él es tan bueno, es todopoderoso. Entonces, Él usa tu situación ahorita donde estás, sea en tu local. Estamos en el sur de California, Downey, específico, ¿verdad? Todo esto es único. Es preparaciones para obras aquí, local, en este tiempo. Y luego, quién sabe, va a ser otro lugar, otra ubicación. O sea, otro país, otro estado. Pero también Dios usa nuestra situación en familia. Es un gran entrenamiento en familia. ¿Verdad? El soltero, ya de repente casado, entra a muchas nuevas aprendizajes, lecciones nuevas. Entonces Dios usa el matrimonio, claro que sí. Esposos y esposas. Igualmente para solteros. Usa esa es tu situación en familia. También usa tu trabajo. Algunos luchan con esto. De mi trabajo, ¿qué tiene que ver con ministerio? No, todo es para el Señor. Tenemos que recordar a lo básico del cristianismo.
Toda tu vida, todo lo que hacemos es para el Señor. Hasta en tu trabajo, claro que sí. Esos talentos de tu trabajo son útiles para algo que Dios está haciendo. No, yo no sé la respuesta, cómo lo conecta, ¿verdad? ¿Cómo hacer limonadas me prepara para algo más? No lo sé. Yo lo veo como eso no es nada, solo es ¿cómo se dice? Un beverage, una bebida. Pues espero que sí me estoy explicando. Tu talento en tu trabajo, sea lo que sea, Dios lo usa. Lo usa. Y algunos se sienten, no, mi trabajo, pues no, esto no, Dios no lo puede usar. ¿Cómo lo sabes? Mira cómo Dios usó a Moisés. Él cayó del palacio, se parece como cayó, pero realmente subió del palacio. Él no bajó al desierto, no, él subió al desierto. Ahora está en un lugar más grande, porque ahí es donde va a crecer. Cómo servir, honrando a Dios, conociendo al Dios vivo. Esto es bueno. Y espero que ya no tengan tanto miedo del desierto, porque Cristo está contigo. Así podemos entrar con confianza, con una buena actitud. Mira, noté una oración. ¿Conocen John Wesley? Él ya no está aquí. Él pasó tiempos del desierto. Pero escucha su oración. Eso me impactó mucho. Esta es la actitud que debemos tener en el desierto. Si te encuentras hoy en el desierto, ora en esto. Mira, dice, ya no soy mío, sino tuyo. Ponme en lo que quieras. Clasifícame con quieras. Ponme a hacer, ponme a sufrir. Déjame ser empleado por ti o dejado de lado por ti, exaltado por ti o humillado por ti. Déjame estar lleno, déjame estar vacío. Déjame tener todas las cosas, déjame tener nada. Libremente y de todo corazón cedo todas las cosas a tu placer y disposición. ¿Quieren orar esto? Déjame tener nada. Digo, oh, no quiero orar esto. Esa actitud, ¿verdad? Estás contento con Dios, porque Él está conmigo. Él es mi pastor. Él nunca me va a decepcionar, me va a dar todo lo que yo necesito. Y lo tenemos en Cristo. Eso es lo que tenemos que recordarnos, iglesia. Ya lo tenemos en Cristo. El que no lo tiene, bueno, el desierto no es tiempo de aprender, solo es tiempo de que Dios lo use y dé misericordia y que toque los corazones. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Algunos entran en un desierto, pero no conocen a Dios. Y a veces Dios usa ese desierto para que por fin miren arriba. Pocos lo hacen. Hay veces que vemos personas que entran a una tragedia y siguen orgullosos. No son quebrantados. Y es triste. Algunos vinieron a Cristo por una tragedia, ¿verdad? Un accidente, una enfermedad, y por fin clamaron al Señor, sálvame. Y esa es la actitud. Por eso, pase lo que pase, sálvame. Te necesito. Ahora noten al final de Éxodo 2, ya cambia el escenario. Ya nos dejamos de Madián y regresamos a Egipto, porque ahí todavía están los hebreos. Ellos siguen esclavos, sufriendo duro. Y se ve más claro por qué Dios lo está preparando por tanto tiempo, porque es una gran obra. ¿Y por qué Moisés tenía que aprender esto? Porque Dios tenía esta gran obra enfrente de él. Y se ve más claro qué es lo que está haciendo aquí Dios. Entonces, después de 40 años en Madián, ya llegó el tiempo de la redención llegó. El tiempo de la redención había llegado. Entonces, entre versos 22 y 23, ya pasaron 40 años. Por eso les digo, habla muy poco la Biblia acerca de su tiempo en Madián, pero ya son 40 años adelantado. Ya fue preparado. Es un líder. Todavía no lo reconoce él, pero él ya está preparado. Noten en verso 23.
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. No sabemos quién era el rey, pero quien era, su muerte significaba que ya Moisés podría regresar. Eso es algo clave, ese evento. Murió el rey de Egipto. Y sabemos que los de Israel necesitaban a Moisés, que regrese, porque él es el redentor que Dios escogió. Entonces él tiene que regresar. Son esclavos. Y imagínense, Moisés, ¿qué está pensando ahorita? Antes, todavía aquí no vemos que encuentra a Dios, pero ¿qué está imaginándose? Bueno, aquí me voy a morir en el desierto. Voy a ser pastor, voy a estar con los animales todos los días, pero no. Vamos a ver que tuvo un gran propósito todo esto. Y la gente sufriendo, pero Dios los ve. Imagínense, año tras año. Era más que 40 años. Ellos eran esclavos por cientos de años. Duro, horrible, el dolor. No tenían nada, recuérdense. Nada. Nada de poder, nada de influencia. Solo es durez, es esclavitud, dolor, lágrimas. Algunos dicen que ellos ni tenían ni una oración, pero hecho es todo lo que tenían. Cuando tú no tienes nada, solo lo que puedes hacer es orar. ¿Nunca les ha pasado que ya no puedes o no sabes qué hacer? Bueno, ¿has tratado de orar? Y eso es lo que vemos aquí. El pueblo de Dios clama a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que clamar a Dios. Que Él haga su voluntad, que nos dé fuerza. Que no nos desmayamos en el desierto. Que seamos sensibles a lo que nos quiere enseñar. Mira, fíjense en el verso 23. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Otra vez se repite servidumbre porque era duro, era muy duro. Y mira cómo dice, gemían. Ni dice palabra, pero es su dolor, ni saben qué decir. Tal vez ya pensaban que Dios ya no los va a escuchar. Tantas generaciones, ya Dios no nos está escuchando, Él se olvidó de nosotros. Y por eso solo dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban. Era un dolor intenso. A veces las palabras que están aquí nos ayudan a ver, eso es un dolor tremendo, una agonía. Y eso es el sufrimiento del hombre. Hay pruebas que causa esto, un dolor tan intenso que otros no lo entienden, pero para ti es algo de agonía dolorosa. Y solo lo que pueden hacer es clamar a Dios. Clamar a Dios. En tiempo corto o no sé, Dios sabe, todos vamos a estar en un punto así, que tienes que clamar a Dios. ¿Verdad? Suelta el control y sigue clamando. Recuérdense David, noten Salmo 5, verso 2. David estaba rodeado de enemigos. Qué prueba, qué dolor. Imagínense la angustia, ya estuvo. Y dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es muy breve esto. Pero a veces leyendo todo el Salmo podemos ver el escenario, sabiendo qué es el contexto. Y David rodeado de enemigos, y mira, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Otro salmista escribió en Salmo 130, verso 1 y 2, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. En el tiempo de Jeremías fue similar, duro, tiempo duro. Y dice que la gente estaba en hambre en Jerusalén. Y eso es lo que dijo el profeta.
en Lamentaciones 2:18. El corazón de ellos clamaba al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estás desesperado? Clama a Dios. Habla con Dios. Él sabe, Él te ve. Cada cuando nos encontramos tan desesperados que lo único que podemos hacer es gemir, como dice aquí, es groan, es un ruido, no son palabras, es gemir. Dios, ayúdame. ¿Nunca han experimentado eso? Si has pasado un dolor, si nunca has tenido un gemido, tal vez no conoces el dolor, porque el gemido es como, oh. Pero ¿sabes qué? Lo interesante, dice la Biblia, que Dios lo lleva a ese gemido. Cuando es en fe en Dios, obviamente. No un ruido molesto, enojado. No, en fe, un dolor tremendo. Pero en fe, clamando a Dios, dice que Dios lo lleva al trono. Y Él lo sabe lo que estás diciendo. Es algo muy interesante. Seguro, en Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo sabe lo que está diciendo. No es un ruido, es dolor y tu fe es en Dios. Ayúdame, Señor. Estás clamando a Él, estás orando a Él. Y el Espíritu mismo intercede. Cuando tus necesidades están tan profundas que ni sabes o no tienes la palabra, tengan esta confianza que Dios te entiende. Dios te entiende perfectamente cuando estás tratando de orar y no te sale la palabra. Dios te escucha. Y eso es lo que pasó. Dios los escuchó al pueblo de Israel. Y no solo Dios nos escucha, pero también responde. Él te va a contestar tus oraciones. Imagínense, no eran años, eran siglos. Eran siglos. Pero aquí llegó el tiempo que están rogando al Señor con gemidos. Señor, sálvanos de aquí. Ya no lo soportamos. Pero Dios ahí está, siempre estaba con ojos en ellos. Porque Él está haciendo sus planes. Y eso es lo duro que luchamos. ¿Por qué no antes? ¿Por qué fue tanto tiempo? Unos 400 años. ¿Por qué no 300? ¿Por qué solo no 100 años? Eso yo no lo sé. Tengo una idea porque Dios estaba obrando también en el pueblo donde van a conquistar. No hay tiempo para ver eso, pero hay detalles, pocos detalles que vemos que Dios, Él está haciendo algo más grande que seguro Moisés ni sabe, ni tiene la idea. Y por eso tenemos que confiar. Estamos en un mundo caído, donde hay mucho dolor. Entonces, cuando entra ese tiempo de dolor, tienes que clamar al Señor. Porque puede ser un tiempo de dolor por una temporada breve o puede ser por el resto de tu vida. Es posible. No me digan esto, pues es la realidad. Hay cristianos fieles, siervos fieles que entran en etapas duras por vida. ¿Cómo puede ser? Bueno, Dios tiene sus planes. Sus planes son buenos y perfectos. Mira, fíjense en verso 24 al 25. Así es como termina este capítulo. Y marcan estos versos, son tan grandes, estos dos versos. Dice en verso 24, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces aquí al final de Éxodo 2, ya Moisés a un lado y Dios al centro. Todo se trata de Él. Dios regresa al centro. Recuérdense, siempre se trata de Dios. Él es su plan aquí. Él es el que está obrando aquí. Todo se trata de Dios. Esto que nos enseña que nuestro Dios es poderoso para salvar. Ya llegó el tiempo.
y Dios es poderoso para salvar. Y noten aquí el énfasis en nuestro Dios, en su poder, porque menciona 4 verbos y es de acción, porque dice que Dios los oyó, nos oye a nosotros, y dice que se recordó. Dice que Él ve y Él conoce, Él sabe todo. Él ve, Él te oye, Él sabe todo. Nos olvidamos de esto. Nos olvidamos muy pronto. Porque aquí Él va a hacer algo y sabemos la historia. Entonces, eso es significante, que Dios ve, se recordó, que dice que Él va a comenzar a actuar. Dios no se olvida nada, pero sí se recordó su pacto. Su pacto, Él es fiel. Aunque Israel tal vez se olvidaron del pacto, no ven nada de esperanza, ¿verdad? Es totalmente tinieblas, pero Dios no se recuerda. Digo, Dios no se olvida. Y tenemos que recordarnos nosotros. Dios no se olvida de su pacto, el nuevo pacto. Y tenemos el nuevo pacto, me refiero por la sangre de Jesucristo. Y eso me anima a mí mucho, porque Él me ve. Él ve lo que nadie más ve. Y Dios va a hacer algo, ¿ves? No solo tenía un plan para Moisés, vemos aquí que tenía un plan. Su preparación en el desierto era no solo para su beneficio, pero era para muchos. Y eso lo veo en la vida de un cristiano. Tu tiempo sí es muy personal, tu dolor y tu preparación. Tus pruebas son muy específicos para ti, pero vemos que Dios lo quiere usar para otros también, para el beneficio de otros, para tu familia, para tus amigos, para todos alrededor de ti en este mundo y para que haga salvación. Y vemos aquí cuando la gente se pone a orar, Dios va a responder. Eso es lo que estamos viendo aquí. Primero Dios ve, Él ve todos los ataques contra ti, todas las injusticias, los rumores, todos los cosas horribles que experimentamos como cristianos aquí, persecuciones, mentira, Él lo ve. Y se puede sentir solo, pero nos recuerda, no estás solo. Él ve, Él se recuerda, no te preocupes, Él va a hacer la justicia, Él te va a proteger, Él nos está preparando. Cada vez que entras una valle de sombra, oscuro, digo, ya estoy entrando, tal vez recibiste un resultado de tu salud, y de repente, estás entrando a esa sombra de un valle oscuro. Dios te está llevando ahí. No, Dios no me va a llevar ahí. No digan eso. Cuidado. No, Él te está guiando en todo. Pero Él está ahí contigo. Él te ve y Él está ahí. Todo momento de tu vida. Y te oye. Fíjense, Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él te está viendo. Te quiere escuchar de ti. Búsquenlo. Eso lo glorifica a Dios. Bendices a Dios cuando oras. Hasta en gemidos. Bendicimos al Señor. A veces no nos sentimos que queremos bendecir a Dios, pero hazlo. Hazlo. Esa es la lucha espiritual. No me siento, ya no quiero orar ya me cansé, porque no veo cambio. Hazlo en obediencia para honrar a Dios. Él es fiel, Él va a responder. Pero noten, que no están agradecidos que Dios se recuerda de ti, Él se recuerda de sus promesas. Tú y yo nos olvidamos de sus promesas, Él nunca. Él sabe perfectamente lo que nos prometió ya. Y no se puede romper, son sus promesas. Porque aquí hay una referencia a la promesa que Dios dio en Génesis. En capítulo 3, verso 15, recuérdense la profecía que el Redentor va a aplastar la cabeza del serpiente. Hay victoria, viene un Redentor. Hay otra promesa en Génesis 15 y 17, que todas las naciones van a ser bendecidas a través de Abraham.
Se los voy a leer. Génesis 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Como mencioné, aunque el pueblo se habían olvidado de esto, Dios no se olvidó. Se recordó de esto. Y por eso decimos, Dios, eres fiel. Él va a actuar a pesar de nuestra fidelidad. Si nos recordamos o no, Él va a actuar. Y tenemos muchos beneficios que Dios hace esto. Hay que nunca olvidar tus beneficios como un cristiano. A veces nos olvidamos, Dios no se olvida. Él te perdona, ¿verdad? Él te lo promesa. Todas las riquezas que tienes en Cristo, Él no se olvida de esto. Tú y yo nos olvidamos. Oh, no, nadie me ve. No, Dios te ve. No me está escuchando. No, Dios se acuerda de ti. Esa es la lucha, hermanos. Y por eso es tan importante ver la palabra. Los salmos, cómo clamaban y cómo decían. Los salmos muchas veces están repitiendo cosas que son la naturaleza de Dios. Es adorar a Dios solo en palabra, adorándolo a Él por su carácter. Eso es muy importante orar de esta manera. Diciendo, repitiendo el carácter de Dios. Porque Él nunca se olvida. Y noten cómo termina. Vamos a concluir aquí. Dice, y los reconoció. Los reconoció. Quiere decir que Dios los conoce. Él sabe de su gente. Él sabe su situación, sus dolores. Él sabe todo de esto. Eso quiere decir que es una relación íntima que tenemos con Dios. Que Él dice que nos reconoció. Esto es muy personal. Cada uno aquí tiene su historia. Y Dios lo sabe. Él sabe tu dolor, tu sufrimiento. Recuérdense, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios que liberó, que usó a Moisés para liberar su pueblo. Es el mismo Dios que envió a Jesucristo. ¿Y qué tenemos en Cristo? Tenemos todo. Recuérdense de esto, porque tú y yo pertenecemos a Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Quiere decir que tú y yo somos parte de la herencia, ¿verdad? Las promesas del pacto, todo. Digo, podemos hablar de esto por la eternidad, de todo lo que tenemos, la riqueza y bendiciones en Cristo. Eso es lo que Dios nos recuerda esta noche en su palabra. Tú tienes el derecho de acercarte al trono. Todas las bendiciones prometidas en Cristo son tuyos, porque lo has confesado. ¿Verdad? Has respondido al Evangelio. Escuchaste de las buenas nuevas que Dios dio su Hijo y Dios murió por ti en la cruz. Y tú respondiste en fe, perdóname, yo soy un pecador. Llévame, límpiame de mis iniquidades. Yo creo en ti, Señor, tú vives. Tú conquistaste la muerte, el pecado, el mundo. Esa victoria ahora ya es tuyo. Y todas las promesas. Es grande esto. Me quedo como, oh man, con la boca ya ni sé qué decir. Que me reconoce. Entonces hay que orar. Aunque sean gemidos. Eso me impactó mucho. Porque eso habla algo muy personal en cada uno, ¿verdad? Que Dios sabe. Vamos a orar.